Tema 18. Génesis de las obligaciones. Fuentes no voluntarias. Las fuentes no voluntarias se clasifican en uno, los daños resarcibles. Teoría subjetiva. La culpa y el dolo son elementos para la imputabilidad. Teoría objetiva. El daño sufrido por la víctima es el elemento principal para la imputabilidad. Efecto. Obligación de indemnizar. 2. Enriquecimiento sin causa. Elementos principales. Uno, aumento patrimonial indebido. 2, disminución patrimonial indebida. 3, correlatividad entre el aumento y la disminución. Efecto, obligación de indemnizar. Fuentes no voluntarias. Resumen. El daño implica un perjuicio a una persona, sea en su patrimonio o en su propia persona. En este último caso, entiéndase física, moral o psicológica. Cuando este daño causado es injusto, tiene consecuencias jurídicas, pues se constituye en fuente de la obligación indemnizatoria. Vale decir, todo daño sufrido injustamente provoca para el autor una carga resarcitoria a favor de la víctima directa o a favor de sus causahabientes. Todo daño que conlleva la obligación de indemnizar es llamado daño resarcible. Otra fuente indemnizatoria es el denominado enriquecimiento indebido. Es decir, cuando una persona aumenta su patrimonio ilícitamente o sin causa legal, en perjuicio de otra persona, quien sufre la disminución de su patrimonio en proporción al aumento del patrimonio enriquecido. Este hecho, que constituye un ilícito civil, es fuente de obligación resarcitoria, por cuya consecuencia el enriquecido injustamente deberá indemnizar al perjudicado en la medida de su enriquecimiento. 1. Los daños resarcibles. Los actos ilícitos o los daños injustos son fuentes de obligaciones resarcitorias, o aun cuando fuera el acto sea ilícito en su origen, siempre que produzca daño y cuya víctima no debe soportar, este daño genera la obligación de reparar. Es también llamada por la doctrina responsabilidad extracontractual, es decir, aquella responsabilidad surgida o nacida fuera de los contratos. Evolución del sistema de responsabilidad por daños. Teorías subjetiva y objetiva. Según el denominado derecho de daños, todo daño causado debe ser reparado directa o indirectamente. Vale decir, todo daño implica responsabilidad y si hay responsabilidad debe haber reparación. Entiéndase responsabilidad civil porque también el daño a la persona o a su patrimonio y su consecuencia indemnizatoria pueden nacer de la responsabilidad penal. Sin embargo, no fue fácil llegar a esta concepción doctrinaria, pues se tuvo que superar la denominada responsabilidad subjetiva, teoría sustentada en el derecho romano y fuertemente sostenida por mucho tiempo. Así tenemos la responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Tema 18. Génesis de las obligaciones. La responsabilidad subjetiva. Según esta teoría, la culpa es el elemento esencial para la imputación o para atribuir la responsabilidad civil al sujeto autor del daño, es decir, para determinar el autor del ilícito civil es o no responsable civilmente y en consecuencia su obligación de resarcir. Debía determinarse primeramente si este sujeto tenía o no la culpa o solo al momento de causar el daño. La responsabilidad objetiva. En cambio, según la doctrina moderna, el derecho debe mirar hacia la víctima, es decir, según esta nueva corriente, el derecho debe tener presente el daño sufrido y no la condición subjetiva del autor del daño, o mejor decir, el derecho gira su vista a la víctima y no al autor del daño. Hoy día al derecho civil le interesa la víctima y el daño que ha sufrido. Por tanto, el fundamento resarcitorio se desplazó de la condición subjetiva del autor hacia el daño sufrido por la víctima. Objetividad. 2. Enriquecimiento sin causa. Concepto. Artículo 1817. El que se enriquece sin causa en daño de otro está obligado, en la medida de su enriquecimiento, a indemnizar al perjudicado la correlativa disminución de su patrimonio.
Cuando el enriquecimiento consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá la restitución en especie, si existe al tiempo de la demanda. De esta manera, se dice que hay enriquecimiento sin causa cuando la persona aumenta su patrimonio en perjuicio de otra sin justificación o sin causa jurídica. Es el aumento patrimonial de una persona en perjuicio o a expensa del patrimonio de otra persona, sin derecho alguno. Es un enriquecimiento sin amparo legal, aun cuando se pretenda justificar el aumento mediante un instrumento obligacional obtenido de manera indebida o ilícitamente. Podría ser cuando mediante un contrato una persona se compromete a dar alguna cosa a otra persona sin recibir la debida contraprestación. Requisitos. Para que el enriquecimiento sin causa se constituya en fuente de las obligaciones y en consecuencia el enriquecido quede obligado a indemnizar al empobrecido, el hecho debe reunir los requisitos fundamentales. 1. Debe haber un aumento patrimonial sin razón jurídica del demandado por la indemnización. 2. El demandante debe haber sufrido disminución injustamente en su patrimonio, vale decir un daño patrimonial. Por tanto, debe haber correlatividad entre el empobrecido y el enriquecimiento. El aumento patrimonial debe corresponder y ser consecuencia directa de la disminución patrimonial del empobrecido. 3. Que no exista otra acción que deba interponerse. La figura puede ser promovida si el perjudicado puede ejercer otra acción. Es el carácter subsidiario de la acción. Efecto. Si mediante la sentencia definitiva el juez hace lugar a la acción indemnizatoria promovida, el demandado deberá indemnizar en suma de dinero al demandante, cuyo monto no podrá ser mayor que el monto del empobrecimiento. Pero si el enriquecimiento fue menor que el empobrecimiento, el monto indemnizatorio será igual al enriquecimiento. En cualquiera de los dos casos, el monto no debe ser mayor o superior al monto mínimo. Si el enriquecido demandado ha aumentado su patrimonio mediante una cosa cierta, por ejemplo, un inmueble, este se hallare inscripto en el registro de propiedad a nombre del demandado, el demandante tiene derecho a que este bien sea transferido nuevamente a su nombre. La ley como fuente. Según el jurista francés Marcel Planiol, la obligación nace de los contratos y la ley. Si hubo acuerdo de las partes, entonces la fuente es el contrato. Pero existen situaciones en que el deudor se obliga en virtud de la ley y no por efecto de un contrato. Sin embargo, autores como Bonecase sostienen que la única fuente es la ley y que ella es la que da fuerza a un contrato. Si un contrato tiene fuerza obligatoria es porque la ley así lo dice. Por tanto, para este jurista la fuente primera de toda obligación es la ley.